os fijáis en el título, un poco provocativo, Amós el profeta que desafió a un reino. Y tengo que confesaros una cosa, que cuando escogí este título estaba viendo una película, Gladiator, no puede ser otra. Y aquella escena donde el emperador Cómodo dice, Máximo, Máximo, el general que se convirtió en esclavo, el esclavo que pasó a ser gladiador y el gladiador que desafió a un imperio. Y digo, esto le va bien al tema, así que le pondré el título, El profeta que desafió a un reino. Si no habéis visto esta película, es que el domingo, la última vez que prediqué, también hablé de la película. Al final la vais a tener que ver y disfrutar de ella. Como también os quiero animar, porque aquí no lo vamos a poder hacer, son 9 capítulos, os quiero animar a leer en vuestras casas los 9 capítulos del libro de Amós, que lo hagáis de una manera relajada. Si es por la mañana con un buen café, o con un gin tonic, o lo que prefiráis, si es por la tarde. Lo importante es que lo leáis, ¿vale? Que podáis reflexionar y sacar vuestras conclusiones. Por mi parte voy a intentar sumarizar su contenido, que no es fácil hacerlo en el tiempo limitado, y también su mensaje. Algunos pensaréis, bueno, ¿y qué tiene que ver Amós con el Sermón del Monte? Bueno, Ruth ya ha dado una pista. 2000 años antes de Jesús, este profeta trató temas que son centrales del Sermón del Monte, como es el tema de la justicia, el cuidado de los pobres, de los oprimidos. Por lo tanto, es muy relevante con la serie. Un libro, el de Amós, que hasta el siglo pasado fue prácticamente ignorado, pero que se ha convertido en icono de la lucha por la justicia y defensa de pobres y oprimidos. Mirad, con Amós se produce un fenómeno totalmente nuevo y trascendente. Es el primer profeta que nos deja su mensaje por escrito, el primer profeta escritor. Después le seguirán otros, como Oseas, Isaías, Jeremías, etc. También es el primero en romper con el estilo de los llamados profetas reformistas, los cuales exhortaban al pueblo a convertirse de sus errores dentro de las estructuras en vigor. Con Amós no ocurre esto. Él se enfrenta con las estructuras, con las tradiciones y anuncia por primera vez el completo derrumbamiento, la completa destrucción del reino de Israel. Amós era original de Tecoa, una pequeña ciudad situada a 17 kilómetros al sur de Jerusalén, no muy lejos de Belén. Y como él mismo dice, su profesión era pastor de bueyes y cultivador de sicomoros. Y el hecho de que tuviera esta profesión nos indica que debía de viajar mucho, muy a menudo, para conectar con las caravanas de comerciantes entre el Mar Muerto y el Mediterráneo. Y él vivía en el medio, o sea que tenía que ir de un lado a otro para conectar con estas caravanas. Esto explicaría la cultura que tenía este hombre y que se exhibe en su libro, y lo bien informado que estaba a todos los niveles, a nivel social, político, lo que ocurría en los países vecinos, etcétera, etcétera. Por cierto, ¿sabéis en qué consistía el cultivo de las higueras de sicomoro? ¿Lo sabéis? Os lo explico. Era muy curioso y muy entretenido. Consistía en hacer una hendidura, uno por uno en cada higo, para que llegase antes a la madurez. Entretenido, ¿no? Uno a uno, plim, 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 plim. A la vez este fruto servía para alimentar al ganado. A este hombre de negocios, porque era un hombre de negocios, Dios lo llama de forma irresistible para que profetice. Capítulo 3. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará?
Nos remontamos a 3000 años en la historia. A la muerte del rey Salomón, sabéis que el reino se dividió y el país comenzó a atravesar una situación muy difícil. Los sirios conquistaron grandes extensiones del territorio de Israel, incluido probablemente Galilea. A comienzos del siglo VIII antes de Jesucristo, con el rey Josías, muchos lo sabréis de él, la situación comenzará a cambiar. Las ciudades en poder de los sirios son reconquistadas y el rey acomete profundas reformas. Pero es con su sucesor, el rey Jeroboam II, que se produce una prosperidad desconocida en Israel desde tiempos de Salomón. Jeroboam II extiende el territorio hasta el Mar Muerto. La población del reino alcanza su mayor densidad y se construyen espléndidos y lujosos edificios. Los recursos económicos y agrícolas aumentan espectacularmente debido a la potenciación del comercio con Arabia y Fenicia y florecen, como ocurrió aquí en Tarrasa, la industria textil y del tinte. En suma, el reino de Israel se encontraba desde tiempos de Salomón mejor que nunca. Mejor que nunca. Sin embargo, esta prosperidad ocultaba una grave descomposición social. La situación de los ciudadanos modestos era tremendamente dura y el Estado hacía poco o nada por aliviarla. Se daban grandes injusticias y un contraste brutal entre ricos y pobres. El pequeño agricultor se hallaba a merced de los prestamistas, que para saldar sus dedos, aunque fuera una deuda muy pequeña, muchos terminaban sirviendo como esclavos. Esto era el pago. Yo te presto, tú eres mi esclavo. La ambición del Estado, de los ricos, de los comerciantes, no tenía límite. Falsificaban los pesos, recurrían a trampas legales y sobornaban a los jueces. De esta forma, la situación de la mayoría de la población resultó ser cada vez más dura. Os estoy contando Amós, ¿vale? No penséis que os estoy contando mi historia. Esta descomposición social iba unida a la corrupción religiosa. Aunque los grandes santuarios estaban en plena actividad, repletos de gente, de adoradores, y magníficamente provistos, como nunca antes había pasado desde tiempos de Salomón, el culto no se conservaba en su pureza. Muchos santuarios eran abiertamente paganos. El enfoque era Jehová, pero eran abiertamente paganos. Se practicaban ritos de fertilidad y prostitución sagrada. En el fondo, por resumirlo, la alianza con Dios era letra muerta. Y únicamente era recordada durante las celebraciones litúrgicas, pero sin el más, y esto es una frase clave, sin el más mínimo influjo en la vida diaria. Recordada, pero sin ningún valor en la vida diaria. En este contexto de prosperidad económica y estabilidad política, de desigualdades sociales e injusticias, de paganismo y de corrupción de la religión, aparece este profeta, el profeta de Tecoa. Y si leéis el libro veréis que su estilo es rudo, y eso que era un hombre culto, rudo, seco, directo. Un predicador lleno de fuerza. Su lenguaje es vivo y realista. En ningún momento intentó que sus palabras agradaran a sus oyentes. Su voz se dejó oír en la corte real y se granjeó la ira de los poderosos, hasta el punto que lo ordenaron callar y después fue desterrado. Si leéis el libro veréis que no dejó títere con cabeza. Arremetió contra comerciantes, jueces, responsables políticos, militares. El sacerdote de Betel
Amasías y contra el propio rey Jeroboam II. Solo para que os hagáis una idea, pero si leéis el libro os divertiréis, como hablaba a esta gente. Para que os hagáis una idea, a las mujeres de la corte, a las más poderosas e influyentes, las mujeres siempre son las más poderosas e influyentes, pues a estas de la corte, ¿sabéis cómo las llamaba? Vacas de Basán. Estas vacas eran famosas por su exuberancia, al ser excelentes los pastos de la región. Eran vacas que se engordaban para ser llevadas al matadero. Pues bien, el profeta las compara de esta forma porque juzga injusto que estas cortesanas naden en el fausto y la opulencia, mientras la mayoría del pueblo rinde culto a la miseria. Y les dice, vuestro fin será el matadero. Se las traía finas, el Amós. Mira, el mensaje de Amós, y os lo tengo que explicar porque si no es difícil entenderlo. El mensaje de Amós contiene 5 visiones que se encuentran casi al final del libro, a partir del capítulo 7, 8 y 9. En las 2 primeras visiones, en el capítulo 7, Dios le comunica a Amós su voluntad de castigar al pueblo con una plaga de langostas y una sequía. Y el profeta, que no entiende por qué Dios quiere castigar al pueblo, reacciona intercediendo y pidiendo perdón para el pueblo. Y el Señor perdona. En la tercera visión, Dios hace que el profeta se fije con más atención, que observe lo que está ocurriendo en el reino. Y para ello compara a Israel con un muro. Y Dios echa una plomada para que el profeta vea si el muro está recto o está bombado. Y aunque el texto no lo dice, Amós comienza a comprender que el muro, que es Israel, está tan deteriorado, tan corrompido internamente, que no podrá mantenerse en pie. Y el derrumbamiento será inevitable. En esta tercera visión, el profeta ya no intercede, solo se calla. Comprende que el mal no está fuera. Es que tenemos siempre la costumbre, el mal es de los demás, está fuera. Es la langosta, es la sequía. Empieza a entender que el mal está dentro. En la cuarta visión, capítulo 8, ocurre algo similar. Dios compara al pueblo otra vez con un cesto de higos maduros. Hoy de postre toca higos. Y le muestra al profeta que cuando la fruta está madura es que está lista para ser consumida. Y esto es precisamente lo que iba a ocurrir con Israel. Como los higos, será devorado por una potencia extranjera. La quinta y la última visión, capítulo 9, desarrolla la misma idea, pero con una imagen distinta, la del terremoto, el cual lo va a devastar todo. Fijaros, de un castigo aparentemente injusto, con la langosta y la sequía, se pasa a revelar la corrupción del pueblo con el muro y el cesto de higos, que va a hacer inevitable la catástrofe que es el terremoto. Y esto es precisamente lo que acontece 40 años más tarde, cuando las tropas asirias, comandadas por Sargón II, conquistan Samaria y el reino del norte, Israel, no solamente es destruido, sino que desaparece de la historia. Desaparece de la historia. El profeta, de forma progresiva, a través de 5 visiones, ha ido comprendiendo el mensaje que para él también era nuevo y que ha de transmitir a los demás. Como alguien dijo, el que añade ciencia, añade dolor. Amós fue llamado para anunciar la destrucción de un reino. La pregunta es, ¿y qué significa esto
para nosotros. Aquello ocurrió hace 3000 años. ¿Qué significa todo esto para nosotros? Primero decir que no hay nada nuevo bajo el sol. Las desigualdades, injusticias y abusos de todo tipo no es algo nuevo. Se dieron hace 3000 años, se siguen dando hoy y lamentablemente continuarán. Cada época ha de enfrentar su propia realidad y sin duda es necesario que se levanten hombres y mujeres y jóvenes, como esa niña de 16 años que ha abanderado toda la situación en contra del cambio climático. Una niña de 16 años, hombres, mujeres, jóvenes. Es necesario levantarse para denunciar, concienciar o proponer soluciones. Mirar el silencio o cerrar los ojos como si nada pasara no es una opción. El venir y sentarnos donde sea, sin más, no es ninguna solución. Me alegra saber que esta semana se va a celebrar toda una serie de actos, de actividades, 3 en concreto, para concienciar sobre una realidad presente en nuestra sociedad, la esclavitud sexual. Yo os animo a que participéis. Es bueno participar en acciones que nos ayudan a manifestar nuestro punto de vista, nuestros valores, a denunciar aquello que no es justo. No hemos de dejar de tomar iniciativas de este tipo y otras que contribuyan a que nuestra sociedad sea mejor. Este era el corazón de Jesús. La buena noticia consistía en esto, en un bienestar completo, no solamente del espíritu. No minimicemos el Evangelio, un bienestar completo. Como decía el autor del Principito, Saint-Exupéry, si queremos un mundo de paz y de justicia, hay que poner decididamente la inteligencia al servicio del amor. Qué bonito, ¿eh? Poner la inteligencia al servicio del amor. Desde mi punto de vista, hay 2 problemas, lo voy a hacer muy breve, 2 problemas que pueden resumir la catástrofe a la que llegó el reino de Israel. Bueno, de hecho desapareció de la historia, imaginaros qué catástrofe. Para mí, 2 grandes problemas. Uno, la autosuficiencia, y el otro, una falsa religiosidad, que también podríamos decir, si queréis utilizar un lenguaje más secular, una falsa moral, un falso comportamiento ético. La bonanza a la que se llegó en tiempos del rey Jeroboam II, en lugar de beneficiar a todo el pueblo, se transformó en abusos. Y es que la autosuficiencia, la conciencia de autosuficiencia, obedece solo a una ley. Escuchadla bien. No necesito nada de nadie, ni tan siquiera de Dios. Me basto yo y solo yo. Para Mos está claro que la autosuficiencia condujo al orgullo. El olvido de Dios, como él lo llama, les llevó a la opresión de sus hermanos. En el capítulo 2, venden al justo por dinero y al pobre por un par de sandalias. Para Mos hay algo evidente. La verdadera religión y la justicia han de ir de la mano. Cuando el ser humano se cree que no necesita de nada, ni de nadie, ni de Dios, en el fondo se hace el centro del universo y se convierte en el centro de sus propios deseos, olvidándose de lo demás, porque Él es el centro. La autosuficiencia cierra el corazón y empequeñece la naturaleza humana. Esto es lo que decía Martin Luther King.
El verdadero prójimo arriesgará su posición, su prestigio y aun su vida por el bienestar de los demás. Un segundo problema, una falsa religiosidad. El pueblo pensaba que con sus peregrinaciones a Betel y a Gilgal, con sus sacrificios, cantos, diezmos y fiestas, con todo esto bastaría para agradar a Dios. Amós atacó con fuerza este concepto erróneo de fe y culto a Dios. Dice en el capítulo 4, id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión y traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada 3 días, dice Jehová el Señor, en tono irónico. En estas palabras hay una gran dureza. Para Dios las prácticas en el santuario nacional de Betel o el histórico de Gilgal no son más que ocasión para prevaricar. Con sus prácticas, en lugar de honrar a Dios, lo único que hacen es justificar y bendecir sus injusticias, aplaudir sus pecados. Y a través del profeta Dios recrimina la autocomplacencia, el culto cuyo propósito es el de darse gusto a sí mismo o el de acallar conciencias, que es lo que hacían ellos. En un verdadero culto a Dios, en una fe real y viva, no hay lugar para el egoísmo o para la autosuficiencia. No hay lugar para la búsqueda del propio interés o para las injusticias contra el prójimo. Allí donde el hermano es despreciado y maltratado, no puede haber fe ni culto a Dios. Y Jesús lo expresó con estas palabras. Cuando vayas a presentar tu ofrenda ante el altar, si te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí la ofrenda y ve primero a reconciliarte con tu hermano. Luego ven y presenta tu ofrenda. Este es el orden correcto. Amós atacó también, y ahora me meto en teología, el falso concepto de seguridad religiosa. A pesar de la corrupción, de injusticias contra el hermano, de un culto autocomplaciente, el pueblo se siente seguro, porque era, y lo pongo ahora entre comillas, sin cuestionar la verdad que hay detrás, el pueblo se siente seguro porque era el pueblo escogido de Dios, que había sido liberado de Egipto y llevado a la tierra prometida. Y se siente seguro. Amós tira por tierra esta forma de pensar. En el capítulo 9. Hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes? Dice Jehová. ¿No hice subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor y de Kir a los arameos? El pueblo que se ve a sí mismo por encima de todos los demás es comparado con los habitantes de las regiones más lejanas y con sus enemigos más encarnizados, los filisteos y los arameos. El profeta está anunciando algo muy importante, que Dios es Dios en mayúsculas, es el libertador, el guía y el juez de todos y de todos los pueblos. Estas palabras del profeta abren el camino a una tremenda revolución que conecta con el plan de salvación para todo ser humano. Y el apóstol Santiago, en su discurso en el capítulo 15 del libro de Hechos, cita precisamente a Amós para avalar la apertura de la Iglesia a los gentiles. Y Pablo, escribiendo a los efesios, les dirá estas palabras: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Como conclusión podemos decir que el pecado que llevó al reino del norte a la desaparición,
lo voy a sintetizar en uno, para hacerlo más sencillo. He mencionado dos causas, pero el problema real fue uno. No buscaron al Dios que da la vida. Le dieron la espalda, se olvidaron de Él. Por eso el texto que he escogido del capítulo 5, buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel ni entréis en Gilgal. Buscad a Jehová y vivid. Buscad al que hace las Pleiades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche. El que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizás Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. La auténtica vida y justicia que va más allá de mi propia justicia y de mi propio yo, la auténtica vida y justicia solo podemos encontrarla en Dios. La autosuficiencia y una falsa religiosidad o moral solo llevan a la destrucción. Pero el profeta dice, el buscar a Dios trae la vida. De ambos aprendemos algo muy importante. Es imprescindible anclar lo que uno cree en la vida cotidiana. Es decir, somos lo que hacemos día a día, no lo que predicamos. Lo que hacemos día a día. Buscar a Dios es buscar el bien. Amar el bien es restaurar el derecho. Y el resultado de estas equivalencias es vida en mayúsculas. La búsqueda de Dios ha de ser la expresión de una relación, de un encuentro personal con Él. Y mirar, esto es algo que no depende de nadie, solamente de mí. Es un encuentro personal. No es una práctica religiosa, aunque la puedes practicar. Yo no tengo nada en contra de las tradiciones. Pero buscar a Dios es una relación personal. Depende solamente de ti. El gran problema que tenemos todos es esta autosuficiencia, que creemos que no necesitamos absolutamente nada. La búsqueda de Dios es buscar esta relación que depende de mí con el Señor. Pero la búsqueda de Dios también se vive en la comunión con los hermanos y en nuestro compromiso con la sociedad. Tres cosas que no podemos separar: relación, comunidad y sociedad. Amós dice, buscadme y viviréis. Buscad el bien, odiad el mal, haced justicia en las puertas. Me encanta esta expresión. Es como ir puerta a puerta, hacer justicia en cada puerta, ¿no? Amigos y hermanos, una fe que no busca a Dios no puede existir. Una fe que no ama al hermano no puede vivir. Una fe que no está interesada en las necesidades del prójimo no es verdadera. Una fe que no está comprometida con los problemas de nuestra sociedad es irrelevante. Como leemos en Proverbios capítulo 21, el que va tras la justicia y el amor hallará vida, prosperidad y honra. Me gustaría ahora haceros una pregunta y durante un minuto que podáis pensar. Y la pregunta es, ¿qué significa para ti buscar a Dios? ¿O qué estás buscando? Mientras pensáis, vamos a cambiar de escenario, pero no os distraigáis.
pensar en esta pregunta.